nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Con 10 votos a favor y 10 en contra, no pasó la ley de matrimonio igualitario en el Parlamento. Lluvias e inundaciones en Brasil han dejado por lo menos 100 fallecidos. Disminuyen migrantes en los albergues en la frontera con los Estados Unidos. A joven se le quedó trabada la mandíbula. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que el día de ayer hayan tenido un tremendo día de ascensión y que hoy hayan tenido el mejor viernes y que se alisten para tener un súper fin de semana de Día de las Madres. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que en las últimas horas se han registrado en Aruba. Ayer jueves al mediodía, en el camino que va por la parte de Pontón, delante de Huarun Supermarket, ocurrió un accidente en cadena en donde un vehículo se volteó. Un hombre de edad que venía en un Mini Cooper al parecer no reguló su velocidad y su distancia y se fue en contra de un vehículo Suzuki Swift y se volteó. Después del impacto, el Suzuki Swift alcanzó también a golpear un Suzuki Ignis que estaba delante de él. El Mini Cooper quedó completamente sobre el techo y allí el hombre de edad se golpeó en su cabeza. Por ese motivo, la ambulancia tuvo que presentarse. De inmediato le brindaron la asistencia médica. La policía de tráfico del área también de playa se presentó para poder cerrar parte de la vía y que allí la policía realizara una investigación. En otro hecho, un poco más en la parte de arriba de la rotonda de las Américas, allí por la parte de Kamakuri, ayer jueves en la madrugada, un joven, un conductor que venía en un Chevrolet Celta en dirección hacia San Nicolás, perdió el control, se bajó a la vía y se fue en contra de estos árboles que se encuentran allí situados. El vehículo quedó pegado allí al interior, quedó destruido, sin embargo, el conductor afortunadamente salió leve con heridas. La policía se presentó allí y según lo que informó, donde en principio se había dicho que un vehículo supuestamente se había volteado, pero cuando llegaron la situación solamente fue que el vehículo se encontraba metido en esos árboles. En otro hecho que también ocurrió el miércoles en la noche en el barrio de Guayaca, una dama de una edad avanzada perdió el control de su vehículo, se bajó de la vía y se fue en contra de la pared de una vivienda. Debido al impacto, no solamente la puerta de hierro allí quedó totalmente destruida y el vehículo tuvo que sacar los airbags delante de la conductora. Allí esto causó que bastante humo saliera debido al impacto e hizo que las personas allí en el interior de la casa pensaran que el vehículo se estaba incendiando. La policía se presentó y tomó los datos de lo que había ocurrido y después de esto llamaron a las autoridades de Road Service. Cambiando de tema, después de más de 12 horas de tratamiento en el Parlamento, la ley para lo que trataría el matrimonio de personas del mismo sexo no fue aprobada por el momento. Con 10 votos a favor y 10 en contra, los parlamentarios no pudieron ponerse de acuerdo. El pasado miércoles se llevó a cabo una sesión bastante extenuante. Fueron cerca de 12 horas en donde diferentes parlamentarios estuvieron tratando lo que trató la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, la cual no fue aprobada, quedando con votos empatados 10-10. La larga jornada para tratar este importante tema que llamó tanto la atención inició a las 10 de la mañana y concluyó cerca de las 10 de la noche. Luego de una extensa jornada de debates, de pensamientos, de ideas, las votaciones quedaron de la siguiente forma. Los votos pro matrimonio de parejas del mismo sexo fueron de los parlamentarios Miguel Mansur, Misha Raymond, también el señor Raymond Camperven, Marisol López Trump, la señora Aquanet, Gerlín Cruz, parlamentaria independiente, y Mervyn Wyatt Ras. De la misma forma, de Mike de Mesa, Benice Finger y la parlamentaria Seti Yarzagaray. Y las personas, en este caso parlamentarios, que votaron en contra de la ley del matrimonio entre parejas del mismo sexo fueron la fracción de AVP, por ejemplo el señor Mike Eyman, y por la bancada de MEP votaron en contra Alvin Molina, Hendrik de Vreiden, Darlene Guedes, Marco Berlis, Ricky Hook,
Edgar Froelich, Arthur Vallejo y todos ellos del Partido Amarillo. Según lo que indicaron la parlamentaria Shailene Trump, ella eligió no estar presente en la sala. Cada parlamentario también expuso su punto de vista, si estaban o no de acuerdo con este importante tema sobre el proyecto de ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las votaciones al final de la jornada resultaron empatadas 10-10, por lo que el presidente del Parlamento señaló que al no haberse aprobado, el Pleno del Parlamento deberá volver a sesionar en otra oportunidad, pero solamente para volver a votar y no para expresar las ideas. En otra información, recientemente el ministro de Labor, Integración y Energía, Glenn Cruz, se reunió con el gremio conocido como el diálogo tripartidista, para lo que tratan no solamente la unión sindical, pero próximamente también se reunirá con el gremio comercial. La importancia es continuar con este tipo de iniciativas y estas reuniones. Nós começamos o processo de reativar diálogo tripartidista social-laboral. Nós estamos em reunião com o grêmio sindical, nós vamos ter reunião com o grêmio comercial, para juntos nós planificar governo, sindicato de comércio, pré-congresso que tem lugar fim de luna aqui, para relegitimar o representante do delegado que participar da reunião aqui, também relegitimar qualquer cambio de regulamento que deseja de assim, para nós proceder segundo procedura para comércio, sindicato, governo propõe ponto na agenda para nós trata tripartidista de espírito de consenso, de espírito maneira que a ILO dicta, com para nós recomendar para nós trabalhar com outro, atender assuntos de interesse nacional de forma tripartidista. Como ministro de Labor, Energia e Integração, quando o início do diálogo tripartidista social-laboral, para ver uma estrutura permanente de consulta para atender assuntos importantes que importante para o trabalhador, importante para o donador de trabalho, importante para o governo, de nos afã para assegurar interesse geral, interesse de todos, guarda bom servir e defender o diálogo tripartidista social-laboral. Então, guarda reativar com o propósito para evitar uma estrutura de consulta, debate e trabalho permanente na Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con la calamidad y la tragedia que se está viviendo en Rio Grande do Sul, en Brasil. Según lo que han declarado en esta emergencia, por lo menos 100 personas han perdido la vida, una gran cantidad de heridos y damnificados. Ciudades enteras no solamente se han perdido, pero han tenido que moverse por las fuertes inundaciones que han afectado. El sol le da un respiro hoy a Porto Alegre, pero la previsión del tiempo para los próximos días es realmente muy mala. El agua no baja, lo hace apenas por centímetros, pero hay todavía cientos de miles de personas que no han podido regresar a sus viviendas. Hay municipios que están en los alrededores de Porto Alegre, como el Dourado Sul, que tienen un cierre total. El intendente ha anunciado que el municipio no existe más y tuvieron que evacuar a toda la población. Esa es la situación que se vive en días previos a lo que se espera sea un fin de semana con muchísima lluvia. Aquí todos miran al cielo, cruzan los dedos y esperan que el agua baje para poder regresar lentamente a sus casas y entender cuál es el tamaño de la tragedia. Y es que no solamente Brasil está viviendo estos fuertes aguaceros que están dejando también inundaciones, sino que también en diferentes provincias de la República Dominicana los habitantes están preocupados porque el agua ya está entrando a los hogares, comercios y demás. A la espera de una grúa, permanecían conductores como Ana Matos, quien se desplazaba hacia la zona oriental, quedando atrapada en el medio de la vía la noche de este miércoles, tras arriesgarse a pasar por un charco generado en la avenida Dr. Fernando Alberto de Filló. Tratando de resolver con el seguro para llamar, porque la asistencia que me dieron fueron las personas que estaban acá. Yo me metí porque pasaron como 3 vehículos delante de mí, que son un poquito más bajitos. Entonces cuando pasé ahí se apagó todo. Entonces tengo que esperar a la grúa que llegue y ya con esa agua realmente no pude seguir y ver si me quedo en el metro o algo esperando que ellos lleguen.
Otros decidieron enfrentarse a la inundación con sus vehículos casi sumergidos debajo del agua en una escena recurrente cada vez que llueve. Todos los días lo mismo, y ellos vienen, pero mira, no resuelve nada, mira cómo está hoy. Un gobierno que haga esto, toda esta vaina, usted, porque aquí de que cae una gota de agua está todo el mundo ahogado. Si no, esto está feo, y cada día más caro. Mientras, algunas personas pasaron a pie y otras pidieron las populares bolas de camiones o camionetas. Al lugar acudió una brigada del Ministerio de Obras Públicas que trabajaba en el saneamiento del sistema de drenaje. Las brigadas que tenemos el honor de dirigir están todos los días en este punto y en todos los puntos de Gran Santo Domingo. Que nuestras brigadas se quejan que lo que retiran del sistema de drenaje son desechos blancos, lo que llamamos basura blanca, vasofón, botellas y platos mayormente, que son los que contribuyen a obstruir el sistema de drenaje. Las lluvias por las que el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene al país en alerta también generaron inundaciones en diferentes puntos del Gran Santo Domingo. Y es que al parecer estas lluvias están azotando todo el cono sur en Latinoamérica. Por ejemplo, en Ecuador, también allí en diferentes ciudades, los pobladores se han visto afectados por todos estos desbordamientos de ríos que están afectando a los pobladores y también a los comerciantes en varios distritos y en varias áreas también. Ya han mencionado que tienen problemas. Ya está llenando agua en mi casa. Tengo 2 niños. Necesito ayuda. 3 días después de la emergencia en la provincia de Orellana, un nuevo aguacero azotó a la ciudad de El Coca. 8 horas de lluvia convirtieron en ríos las calles del sector Flor del Pantano, donde el nivel del agua sobrepasó el metro. Cerca de 79 familias tuvieron que ser evacuadas por 80 miembros de las Fuerzas Armadas. Con el agua hasta la cintura, los militares ayudaron a retirar electrodomésticos, colchones y animales. Los damnificados fueron trasladados a 4 albergues y 3 casas de acogida en el centro de la ciudad. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en total este miércoles hubo 8 sectores inundados. En todo el cantón ya son 750 familias afectadas desde el fin de semana debido al fuerte temporal. Por la emergencia, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales por 48 horas en 180 unidades educativas. Miren familia, creció las cavernas Jumandi, creció. En cascadas se convirtieron los graderíos de un complejo turístico en el sector El Retén del cantón Archidona, provincia de Napo, tras 5 horas de lluvia. Las 2 piscinas, canchas, áreas culturales y parqueadero del establecimiento de 2 hectáreas quedaron bajo el agua tras el desbordamiento de una quebrada. Cambiando de tema, los albergues que están siendo construidos, por ejemplo, en Tamaulipas, allí en la frontera entre México y los Estados Unidos, al parecer ha tenido una baja incidencia de inmigrantes que siguen llegando. Según las personas que trabajan allí en esta instancia, se ha disminuido por lo menos con un 50% la llegada masiva de migrantes. El informe es de La Voz de América. El inmigrante es como un oleaje que baja y sube. Siguen las labores de construcción y expansión en el albergue Senda de Vida en Reynosa, México, a pesar de que el flujo de migrantes ha bajado en un 50%. Antes llegaba entre 800 a 900 personas a la ciudad, familias a la ciudad de Reynosa. Ahorita vienen entrando entre 400 a 500 familias diario. Eso están llegando a los albergues. A finales de 2023, Eagle Pass, Texas, se convirtió en el punto neurálgico de cruces irregulares de migrantes y captó la atención por el enfrentamiento entre Texas y la Casa Blanca por la inmigración. El Parque Shelby, a la margen del Río Grande y que estuvo abarrotado por miles de migrantes, ahora luce vacío, fortalecido, con alambre de púas tipo serpentina y con la presencia de militares de Texas. En diciembre, que hubo muchas exportaciones de la frontera, más que todo de Piedras Negras, esa frontera, ya la gente agarró miedo de subir porque, o sea, ¿qué vas a hacer subiendo si te van a devolver? Este migrante venezolano ingresó legalmente a Estados Unidos por la aplicación CBP One y dice que tanto en el albergue de McAllen y en el de San Antonio hay pocos migrantes. Entonces la mayoría está haciendo eso, está esperando la cita de CBP One.
De hecho, la Ciudad de México ahorita tiene muchos migrantes por eso. Mientras tanto, en Matamoros, Tamaulipas, lo que tiempo atrás fue un campamento improvisado, solo quedan pocos migrantes. Tratando de buscar un mejor estilo de vida, porque por ejemplo, en mi país la cosa está difícil. La escena se sigue repitiendo a menudo en Paraguay. Cámaras de seguridad captan el momento en que delincuentes ingresan a una casa, supuestamente donde ellos viven, pero lo que quieren es mirar si pueden de pronto robarse artículos personales o de pronto si los dueños de la casa han dejado algo al interior del vehículo. La escena se repite a menudo. Las cámaras de seguridad captan a los presuntos delincuentes, conocidos como tortoleros, quienes ingresan a las viviendas como si fueran dueños de casa para robar todo lo que esté a su alcance. Lo primero que ven son los automóviles y si ven algún objeto de valor rompen los vidrios y se alzan con las pertenencias de los propietarios de las viviendas asaltadas. También recientemente los delincuentes se robaron una motocicleta, entre otras cosas. Los vecinos piden más seguridad en la zona, ya que se convirtió en un barrio inseguro hasta para salir a trabajar. Cambiando de tema, los Estados Unidos retuvo la semana pasada cerca de 3.500 bombas que al parecer iban a ser enviadas a Israel. Y todo esto en el conflicto que se está viviendo allí en la Franja de Gaza. El presidente Joe Biden detuvo un envío de 2 tipos de bombas pesadas a Israel la semana pasada, 3.500 unidades, para evitar que estas armas de fabricación estadounidense se utilizaran en Gaza en un asalto amenazado contra la ciudad sureña de Rafah. La pausa, confirmada solo este martes, fue una señal de la creciente fricción entre Estados Unidos e Israel sobre la guerra. La administración Biden el miércoles reiteró su oposición al ataque, pero confirmó también su férreo apoyo a Israel. Hemos estado entablando un diálogo con Israel sobre cómo, por ejemplo, van a satisfacer las necesidades humanitarias de los civiles en Rafah. Eso ciertamente ha sido una preocupación para nosotros y cómo operar de manera diferente contra Hamas. No han abordado plenamente nuestras preocupaciones. Y sobre las maniobras israelíes en Rafah, el Departamento de Estado explicó: obviamente los han visto llevar a cabo una operación limitada con respecto al cruce de Rafah en los últimos días. También los han visto ordenar la evacuación de personas. Todavía no han lanzado una operación militar a gran escala. El temor de que estas poderosas armas pudieran golpear decenas de miles de civiles en lugares altamente poblados, no solamente Hamas, convencieron a Estados Unidos. Y sobre retrasar otros envíos, el secretario de Defensa dijo ante el Congreso: actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah. Israel no debería lanzar un ataque importante en Rafah sin tener en cuenta y proteger a los civiles. Esta pausa fue la primera desde el comienzo de la guerra, con el objetivo de Biden de poder influenciar a Israel en sus operaciones. El gobierno de Israel dijo que no tiene nada que añadir sobre esta decisión, mientras el vocero de su ejército minimizó esta suspensión. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tasa de mortalidad por culpa de cáncer de mujeres. Hombre salvó a sus 4 perritos de las inundaciones en Brasil. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, full hybrid. Mais data, full postpaid. Mais data, full prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Então a bordo, Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, usa nossa vai. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Argentina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Conectividad pela Bahia. É porta principal del Caribe. Opa, cancita, comienza. Aruba Airport, quello turdia, marcha danti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidade.
Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se dice que la tasa de mortalidad de mujeres que sufren algún tipo de cáncer es bastante alta y según la incidencia también y algunos estudios ha demostrado que las mujeres de color también harían parte de esta gráfica. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia y por qué se desarrolla? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se llama Voces de Mujeres Negras. Es un nuevo estudio de la Sociedad Estadounidense de Cáncer que intenta cambiar las disparidades en cuanto al cáncer. Necesitamos realmente entender esos divisores de múltiples niveles para entender cómo podemos intervenir. La organización dice que 1 de cada 3 mujeres negras será diagnosticada con cáncer durante su vida y 1 de 6 mujeres negras morirá de la enfermedad. Los factores que pueden influenciar las disparidades de cáncer incluyen el racismo estructural, el estatus socioeconómico, acceso al cuidado médico, otras condiciones de salud y desconfianza hacia los médicos. Pero hay mucho más del tema que aún no entendemos en cuanto a las desigualdades del cáncer para las mujeres negras. Por eso los investigadores iniciaron este estudio el lunes. Esperan inscribir a al menos 100,000 mujeres negras libres de cáncer de entre 25 y 55 años en 21 estados. Tras confirmar su elegibilidad y dando su consentimiento para participar, llenarán una encuesta de salud y estilo de vida. Luego, se les enviarán encuestas para actualizar y recolectar nueva información 2 veces por año por los próximos 20 a 30 años. Es como 1 hora de tiempo por año desde la perspectiva de la participante para ir por este camino con nosotros, para ayudarnos a descubrir los factores distintos que podrían estar relacionados con cómo podemos mejorar la salud de las mujeres negras para las futuras generaciones. Y como les mencionamos al inicio de nuestra franja internacional, las inundaciones en Brasil han afectado mucho a sus pobladores. Sin embargo, esa historia nos toca el corazón. Un hombre, a pesar de que sufre de alguna complicación con su salud, no se fue de su casa hasta no rescatar a sus 4 hijos, como él mismo los llaman. Sus 4 perritos los llevó en una balsa y hasta que no estuvieran sanos y salvos, no se movió del lugar. En una muestra de valentía y amor, un hombre en Brasil se convirtió en un símbolo de esperanza y compasión humana tras rescatar a sus 4 perros en medio de las devastadoras inundaciones que golpearon la región. Esta historia ocurrió en la ciudad de Porto Alegre, tocó los corazones de personas en todo el mundo. Miguel, quien sufre de una condición médica que requiere el uso de una bolsa de colostomía, no dudó en arriesgar su salud y seguridad para asegurarse que sus 4 hijos, como cariñosamente los llama, estuvieran a salvo. A pesar de las recomendaciones de los equipos de rescate y las restricciones físicas que enfrentan, su determinación lo llevó a enfrentarse a peligrosas aguas desbordadas. Los equipos de rescate y los voluntarios que trabajan incansablemente para evacuar a las víctimas de las inundaciones quedaron profundamente emocionados al descubrir que los esfuerzos y la persistencia de Miguel eran en realidad por salvar a su mascota. Con la ayuda de las autoridades, el hombre navegó por las calles anegadas y uno por uno aseguró que cada uno de sus 4 perritos fuera rescatado y puesto a salvo. Y llega nuestra sección de las más virales y esto ocurrió en Uruguay. Como un motociclista se dio cuenta que un ciclista había robado a una mujer, decidió perseguirlo, lo alcanzó a golpear y aquí la policía llegó y lo detuvo.
Un hombre recorría una avenida en Uruguay a bordo de su moto. Se detuvo en un semáforo y observó que un ciclista le había robado a una mujer. Sin dudarlo, decidió perseguirlo, lo cruzó y logró detenerlo. La persecución fue grabada por el motociclista, ya que tenía una cámara encima de él. En la grabación se ve con claridad a una persona que iba a toda velocidad a bordo de su bicicleta para escapar de una mujer que lo correteaba. De inmediato, el conductor se percató de lo que había ocurrido era un robo y aceleró así su moto para atraparlo. Finalmente, tras una breve persecución, chocó al delincuente, quien terminó tirado en la vereda. Al instante llegaron policías y le agradecieron por detenerlo. El clip fue divulgado en las redes sociales y generó una ola de comentarios positivos por parte de los usuarios. Y nuestro recomendado del día para viernes viene por parte de Sagicor Life si ustedes están buscando cualquier tipo de seguro. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Vean lo que le pasó a esta joven en los Estados Unidos, al parecer por un bostezo, y se le quedó dislocada la mandíbula. Ella tuvo que terminar en urgencias. Una joven terminó en urgencias con la mandíbula dislocada, al parecer por un fuerte bostezo. Gina Sinatra tuvo que asistir a urgencias después de que, por un bostezo, no pudiera volver a cerrar su boca. La joven estadounidense documentó su travesía médica en TikTok, en donde rápidamente se viralizó. Ella tuvo que ir a la sala de emergencias, en donde los médicos tardaron horas en poder acomodar su mandíbula dislocada. Relajantes musculares, radiografías y algunos empujones fueron claves. Los impactantes videos consiguieron más de 60 millones de reproducciones en TikTok, haciendo que muchos se impresionaran ante la particular emergencia. Aunque en ocasiones una mandíbula desencajada puede tratarse con maniobras manuales, algunos casos deben ir de plano quirúrgico. Pese a ello, ambos procedimientos son bastante dolorosos. Ante el caso, un cirujano aseveró que en sus redes, en el caso de la joven, aunque era extraño, a menudo ocurre después de que alguien bosteza mucho. Y estas fueron las imágenes que se viralizaron. La joven fue enviada a casa con su cabeza envuelta en vendas y con la recomendación de no abrir mucho la boca. Tienes una gran actitud al respecto. Siéntate mejor, fueron algunos de los comentarios de los seguidores. ¿Ustedes recuerdan hace algunas semanas que mostramos cómo son los baños públicos en la India? Pues totalmente distintos son los baños públicos en Tokio, en Japón. Una influencer a través de sus redes sociales mostró no solamente la limpieza, la higiene que tienen en estos baños públicos, pero también que son modernos. En un video compartido en la plataforma de TikTok, la argentina Denise Garraza sorprendió a sus seguidores al mostrar un detalle de la nobleza, limpieza y comodidades en los baños públicos en Japón. El clip, que rápidamente llamó la atención de los usuarios en la red, generó asombro y admiración. Denise, quien suele compartir contenido de sus viajes en su cuenta personal, decidió destacar la experiencia que vivió en los baños públicos de Tokio durante sus vacaciones en ese país. En el video publicado en su cuenta, la joven argentina reveló la impecable higiene del lugar, así como sus prácticas instalaciones diseñadas para atender diversas necesidades. Estos baños públicos los van a poder encontrar en diferentes puntos de la ciudad de Tokio y son gratuitos, comenzó Denise. A lo largo del video mostró en detalle los servicios disponibles, incluyendo instalaciones especiales para personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y padres con niños. Uno de los aspectos más destacados fue la completa atención prestada a los padres con bebés, con cambiadores y allí una bacha dirigida especialmente para los más pequeños. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, queremos desearles, por parte de todo el equipo de Primera Plana y de Telearuba, a las mamitas en Aruba y en los distintos lugares en donde nos sintonizan, un feliz Día de las Madres. Gracias por su fuerza, su fortaleza, su amor y sobre todo su valentía. Un feliz día, mamá. Hasta el próximo lunes, nos volvemos a ver.